Hola a todos y bienvenidos nuevamente al curso de Ingeniería Ontológica. El día de hoy estaremos desarrollando un tutorial para la aplicación de la metodología 101 en la construcción de ontologías. Dentro de la metodología estaremos entonces desarrollando un ejercicio o un ejemplo de vinos y alimentos que se usarán a lo largo de esta guía tutorial basada en un ejemplo de base de conocimiento presentada en la publicación Classic. Y finalmente el ejercicio se desarrollará bajo la plataforma de Protege. Revisemos cómo se realiza la instalación. Para descargar el software Protege, entonces procedemos a buscar en internet la página protege.stanford.edu y aquí se debe crear o realizar un registro para descargar el software. Le damos descargar ahora. Cuando le damos descargar para Windows nos aparece el registro. Yo no lo voy a hacer porque ya fue hecho. El software empieza a descargar luego del registro en archivo .zip, en archivo .rar. Vamos a buscarlo en la carpeta. Una vez allí vamos a descomprimirlo y una vez descomprimido vamos a ingresar a él y vamos a proceder a instalarlo en el archivo ejecutable. Pero para ello tenemos que verificar que tenemos instalado en nuestro sistema una versión de Java. Entonces vamos a ingresar Windows Inicio, símbolo del sistema, y vamos a ejecutar la instrucción Java Version. Si tenemos Java instalado, no es necesario instalarlo, sino procedemos a buscarlo desde la página java.com. Lo descargamos y verificamos nuevamente en el sistema que se haya quedado instalado. Luego procedemos a la carpeta, abrimos el archivo ejecutable y ya nos debería mostrar la pantalla de Protege abierta. Luego de instalar Protege, verificamos los pasos de la construcción de la ontología a través de la metodología 101. Primero, determinar el dominio y el alcance de la ontología. Segundo, considerar la reutilización de las ontologías existentes. Tercero, enumerar términos importantes. Cuarto, definir las clases y la jerarquía de clases. 5, definir las propiedades de las clases. Sexto, definir restricciones. Y 7, crear las instancias. El primer paso propuesto por la metodología 101 es determinar el dominio del alcance de la ontología. Y esto es para dar respuesta a varias preguntas básicas. Por ejemplo, ¿cuál es el dominio que va a cubrir la ontología? ¿Qué o para qué se usará la ontología? ¿Qué tipos de preguntas la información en la ontología deberá proveer respuestas? Y finalmente, ¿quién va a usar y quién va a mantener esa ontología? Pensando un poco en ello, para, para esta ontología como tal que definimos en el ejercicio, el dominio de la ontología va a ser esa representación de alimentos y vinos. Y se plantea para usar esta ontología en las aplicaciones que sugieran buenas combinaciones de vinos y alimentos. Por ejemplo, en la parte de usos, si la ontología que estamos diseñando va a ser usada para ayudar en el proceso en el procesamiento del lenguaje natural de artículos en las tiendas de vino, sería, por ejemplo, importante incluir sinónimos e información de las varias clases de palabras a las cuales una palabra puede ser asignada para los conceptos de la ontología. Pero si la ontología fuera usada para ayudar a los clientes de un restaurante a decidir qué vino ordenar, vamos a necesitar es incluir información del precio de venta al por menor. O si finalmente es usada por compradores de vino que almacenan el vino en bodegas, el precio de venta al por mayor y la disponibilidad serían datos importantes para agregar a la ontología. Ahora se establecen entonces algunas preguntas de competencia que son intrínsecas al dominio como tal de los vinos y alimentos, como por ejemplo, qué características debo considerar cuando elijo un vino, si un tipo de vino es vino rojo o vino blanco,
si el Cabernet Sauvignon, por ejemplo, va bien con comida de mar, qué características de un vino afectan su idoneidad con la mezcla de un alimento de pescado, si el cuerpo o el aroma de un vino específico cambia con su año de cosecha, y juzgando a partir de esta lista de preguntas que se generan de competencias, la ontología va a incluir la información de varias características de vinos y tipos de vinos, años de cosecha, buenos y malos, y la clasificación de alimentos que importan para elegir un vino apropiado, como finalmente las combinaciones recomendadas de esos vinos y comidas. En este caso debemos verificar si podemos refinar o extender los recursos existentes para nuestro dominio y tarea en particular. Por eso entonces vamos a ingresar a File, Open from URL y luego allí vamos a seleccionar la ontología OWL Guide wine.rdf. Vamos a seleccionarla, le vamos a dar clic en aceptar. Una vez allí esperamos que abra, le vamos a dar o a seleccionar las clases o las entities y vamos a poder visualizar entonces la estructura de las clases de la ontología y cada una de las partes con las cuales está construida ya una ontología definida para vinos y alimentos. Ahí vamos a poder ver las clases, las subclases y podemos revisar cada uno de los comandos, restricciones que se le ponen para la ontología. Pero como esto es un fin académico, lo que vamos a hacer entonces es construir nuestra propia ontología. El paso número 3 de la metodología lo que nos propone es enumerar términos importantes para la ontología. Entonces va a ser útil escribir una lista con todos esos términos con los que quisiéramos hacer enunciados o dar explicación a un usuario como tal. En este caso se hace una lista de 9 elementos o una lista de 9 términos que se proponen para este ejercicio del paso número 3. Por ejemplo, vino, importante, el cepaje, el establecimiento vinícola, en qué localidad fue realizado, el color del vino, cuál es el cuerpo, el sabor del vino, si tiene contenido de azúcar, los diferentes tipos de alimentos como el pescado, la carne roja, entre otros elementos que pueden ser interesantes para la construcción de la ontología. Para crear entonces nuestra nueva ontología vamos a darle File, New. Es recomendable guardar la ontología que se trabajará dándole File, Save. En este caso después vamos a seleccionar el formato, podría ser OWL XML, le vamos a dar a aceptar y seleccionamos la ubicación del archivo que vamos a guardar. Le vamos a dar un nombre, guardamos. Después de guardar lo que vamos a hacer es ir a las clases o a las entities para construir las clases de la ontología. Vamos entonces a empezar a construir las clases y las subclases como ya se aprendió en el taller anterior.
Hay varios posibles enfoques para desarrollar una jerarquía de clases. El primero es un proceso de desarrollo top-down que va a comenzar con la definición de los conceptos más generales en el dominio y se van especializando dentro de cada uno de los conceptos. También hay un proceso de desarrollo bottom-up que va a comenzar con la definición de las clases más específicas, las hojas de la jerarquía, con el subsecuente del agrupamiento de esas clases en conceptos mucho más generales. Y finalmente, la propuesta es un desarrollo combinado para los enfoques top-down y bottom-up. Si en este caso trabajamos bajo el enfoque top-down, va a ser un poco más intuitivo, entonces vamos a hacerlo así. Para definir las propiedades de las clases en Protege, vamos a dirigirnos a Entities, Data Properties y vamos a agregar las propiedades.
Es importante saber que las clases aisladas entonces no nos van a proveer suficiente información para responder preguntas de competencia como las que se hicieron en el paso 1. Y una vez que hemos definido algunas de las clases, nosotros debemos describir la estructura interna de los conceptos, como el color del vino, el cuerpo, el sabor, el contenido de azúcar y la localización de un establecimiento vinícola, por ejemplo. Entonces, para cada propiedad en la lista vamos a determinar qué clase es descrita por la propiedad. En este paso vamos a definir el dominio del rango de las propiedades. Y es que estas propiedades que ya hicimos en el paso anterior, pueden tener diferentes tipos de valores, valores admitidos, número de valores que sería la cardinalidad, u otras características de los valores. Por ejemplo, el valor de la propiedad nombre es una cadena de caracteres tipo string. Entonces vamos a describir varias facetas comunes. Rango puede ser string, number, booleano, enumerate, que se pueden clasificar como fuerte, moderado y delicado. Y el dominio son las clases admitidas para las propiedades. Ya tenemos nuestras clases establecidas: color, cuerpo, azúcar, nombre, área, productor. Para implementar las restricciones, entonces, en las propiedades, lo primero que debemos hacer es crear las instancias de las posibilidades de las clases. Vamos a dirigirnos entonces a Entities, luego Individuals, y vamos a agregar las instancias blanco, completo, delicado, como se muestra en el video. Una vez hayamos hecho eso, tenemos que tener en cuenta que el tipo de cada instancia va a corresponder a la clase como tal. Luego de finalizar este procedimiento, nos vamos a dirigir a Entities, clases, y en las clases de las descripciones de los vinos vamos a agregar las instancias creadas para cada
clase de descripción. Además, agregaremos con equivalent to la lista de las instancias asociadas. Ahora nos dirigiremos a la clase de vinos y agregaremos las subclases de descripción de esos vinos con sus respectivas restricciones. Se debe dar la opción de agregar subclass of y en la ventana emergente se debe seleccionar Object Restriction Creator y seleccionar las propiedades de restricciones, las subclases relacionadas y el tipo de restricción. Para este ejemplo vamos a hacer 4 restricciones. Vamos a hacer una con cardinalidad y otra con existencialidad. Trataremos entonces de decir que un vino tiene exactamente un nivel de azúcar, que un vino también tiene exactamente un solo cuerpo y que el vino también tiene exactamente un solo sabor de vino. Como ejemplo adicional vamos a poner una existencial y vamos a decir que el vino tiene al menos un color de vino. Este último paso de creación de instancias consiste entonces en crear las instancias individuales de clases en la jerarquía. Y la definición de una instancia individual de una clase va a requerir primero elegir una clase, segundo crear una instancia individual de la clase y tercero llenar o rellenar los valores de deslot. Entonces si ingresamos a individuals y creamos un vino número 1, vamos a poder definirle las instancias.
Hasta aquí hemos terminado la carrera de construir o de aplicar la metodología 101 para construir la ontología de vinos y alimentos. Sin embargo, hay que revisar lo construido teniendo en cuenta algunos asuntos importantes. Entonces, lo primero es que fijarse que muchas veces se cometen algunos errores definiendo las clases y las jerarquías de clases. Entonces, es útil detenerse y verificar que todo esté correcto bajo las siguientes recomendaciones. Lo primero es asegurarse que la jerarquía de clases es correcta y para eso debemos verificar varias cosas. Si se establece una relación is-A, una subclase de una clase representa un concepto o debe representar un concepto que es un tipo de concepto de la superclase que representa. Eso debe ser claro. Lo otro es que un simple vino no es una subclase de todos los vinos. Y es que un error común del modelamiento es incluir una versión singular y también una versión plural del mismo concepto en la jerarquía, haciendo que esta anterior sea una subclase de la última y eso pues no es correcto. También hay que pensar en la transitividad de las relaciones jerárquicas y es precisamente que si B es una subclase de A y C es una subclase de B, entonces por supuesto C es una subclase de A. Hay que verificar que esto se cumpla correctamente. El tema de la evolución de una jerarquía de clases es que se debe mantener una jerarquía consistente de clases que pueda llegar a ser desafiante a medida que el dominio evoluciona. Las clases y sus nombres sugieren es precisamente que las clases que representan conceptos en el dominio y no las palabras que denotan esos conceptos. Entonces, los sinónimos para el mismo concepto no pueden representar clases diferentes. Y finalmente, evitar ciclos en las clases. Entonces debemos decir, por ejemplo, que hay un ciclo en una jerarquía cuando una clase A tiene una subclase B y al mismo tiempo B es una superclase de A. Por otra parte, dentro de esta definición de clases y jerarquías hay que tener cuidado en el análisis de clases hermanas en la jerarquía de clases. ¿En qué consiste esto? Y es que todas las clases hermanas en una jerarquía, por ejemplo, excepto para las que están al nivel de la raíz, deben estar al mismo nivel de generalidad. Y lo otro es que si una clase tiene solamente una subclase directa, puede existir un problema de modelamiento o si no la ontología no estaría completa. Y si hay más de una docena de subclases para una clase dada, entonces deberían haber categorías intermedias adicionales dentro de esta construcción. Otro tema importante a tocar en la definición de las clases y las jerarquías son, por ejemplo, la herencia múltiple, que nos dice que una clase puede ser subclase de varias clases. Otros temas que son cruciales es cuándo introducir o no una nueva clase, que es una de las tareas y las decisiones más difíciles de tomar durante el modelamiento de la ontología. Pero hay que tener en cuenta que las subclases de una clase usualmente primero tienen propiedades adicionales que la superclase no tiene, o dos, son diferentes restricciones de las superclases. Es más, se le puede atribuir una tercera cosa y es que participan en relaciones diferentes que las superclases. También nos podemos preguntar si introducimos una nueva clase o un valor de propiedad. Entonces, primero, si los conceptos con diferentes valores de slot se vuelven restricciones para diferentes slots en otras clases, entonces debemos crear una nueva clase para esta distinción. Caso contrario, si representamos la distinción en un valor de slot. O si la distinción es importante en el dominio y pensamos en los objetos con diferentes valores para distinción como diferentes tipos de objetos, entonces nosotros ahí ya deberíamos crear una nueva clase para la distinción. También es importante pensar en la limitación del alcance y es que una ontología no debería contener toda la información posible del dominio. Uno no necesita especializar o generalizar más de lo que necesita uno para la aplicación como tal. Y por último, las subclases disjuntas, que son precisamente que no pueden tener o clases que no pueden tener
ninguna instancia en común. En el tema de la definición de las propiedades también hay que tener dos cosas en cuenta. La primera son los slot inversos, y es precisamente que un valor de un slot puede depender de un otro valor de otro slot. Por ejemplo, si un vino fue producido por un establecimiento vinícola, uno podría entender que el establecimiento vinícola produce ese vino. Esas dos relaciones, productor y produce, son llamadas relaciones inversas. Pero al almacenar esta información en ambos sentidos es redundante. Cuando sabemos que un vino es producido por un establecimiento vinícola, una aplicación que usa una base de conocimientos puede siempre inferir el valor de la relación inversa, que el establecimiento vinícola produce el vino. Pero desde la perspectiva de la adquisición de conocimiento, siempre va a ser conveniente tener ambas piezas de la información disponible explícitamente. Y este enfoque nos va a permitir introducir vinos en algunos casos y establecimientos vinícolas en otros. Y en cuanto a los valores por defecto, si un valor particular de un slot es el mismo para la mayoría de las instancias de una clase, podemos entonces definir como el valor por defecto para el slot. Entonces, cuando cada nueva instancia de una clase que contenga este slot sea creada, el sistema mismo lo va a llenar con el valor por defecto automáticamente. Y por último, hay que tener en cuenta algunas cosas en los temas de los nombres. Por ejemplo, las mayúsculas, las minúsculas y los delimitadores. Usted podría usar espacio entre los nombres que establece, por ejemplo, plato de comida con espacio entre de ellos. O podría decidir escribir todas las palabras juntas y ponerse en mayúscula cada nueva palabra. Plato de comida con P en mayúscula, D en mayúscula y C en mayúscula. O usar un subrayado o guión o otro delimitador en el nombre entre cada una de las palabras. Hay que tener en cuenta cosas de las palabras singulares o plurales y los convenios de los prefijos y los sufijos. Además, existen otras consideraciones como no agregar cadenas como clase, propiedad, slot y así sucesivamente a los nombres de los conceptos. Es usualmente una buena idea evitar las abreviaciones en los nombres de conceptos. Y lo último es que los nombres de las clases directas de una clase deberían todas incluir o no incluir el nombre de la superclase. Por ejemplo, si estamos creando dos subclases de la clase vino para representar vinos rojos y vinos blancos, los dos nombres de las subclases deberían ser vino rojo y vino blanco y no así vino rojo y blanco. Hasta aquí llegamos con el tutorial de la metodología 101. Y es importante recordar algunas reglas fundamentales. Lo primero es que no hay una forma correcta de modelar un dominio y siempre hay alternativas viables. Lo segundo es que el desarrollo de las ontologías es un proceso que es iterativo, que va a necesitar revisiones constantes una tras otra. Y lo tercero es que los conceptos en la ontología deben ser cercanos a los objetos y relaciones en el dominio de interés que se está tratando. Muchas gracias por llegar al final de este video. Nos veremos en una próxima.